India es el país invitado de honor a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Su literatura es tan rica como su historia y tan fascinante como poco conocida. A lo largo de la historia, numerosos autores indios han dejado una profunda huella en la humanidad y muchas veces ni siquiera se sabe que estamos hablando de personajes de la India. Una historia que va más allá de las palabras e incluye los sonidos. Desde la coyuntura de las noticias nos devolvemos en el tiempo. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio. Teresita, arrancó la Feria Internacional del Libro de Bogotá, un evento impajaritable, un evento al que hay que ir, un evento que no solo reúne al que va a comprar un libro, sino al que va a escuchar conferencias, al que va a intercambiar ideas, al que va a escuchar a gente de muchas partes del mundo. Y siempre, y esa es una de mis partes favoritas, tengo que reconocerlo, de la Feria del Libro, es el país invitado. Siempre hay un país invitado y en este caso uno que sí es lejano y grande, la India. Es el país más poblado del mundo, tiene mucho en historia de literatura, en libros épicos, llaman ellos, es decir, que marcan momentos, marcan su historia y fomentan la lectura. Tienen la oficina, la Cámara del Libro nuestra en India tiene casi nivel de ministerio y les gustan mucho los libros. Les encantan los libros. Hoy la literatura india tiene autores muy importantes, pero no sé si usted me corregirá, mucha gente no sabe que son indios. Sí, eso es así, cierto. Por ejemplo, hay uno que se llama Rudyard Kipling. Todos lo conocemos por Mowgli, el libro de la selva. Ah, ¿es indio? Sí, yo creo que mucha gente piensa que es África, que de algún lugar de África, la selva, África, es indio y está escribiendo sobre la India, sobre valores como la lealtad y al que no quieren y al que sí quieren y al que dejan de lado. Es increíble, ¿no? ¿Qué otro autor hoy? Ah, bueno, Salman Rushdie es indio, ¿no? Es indio, nació en la India, sí. Nació más o menos en el mismo año y la misma fecha, y escribió sobre eso, en que la India se volvió independiente. Y escribió, tiene un libro que se llama Los hijos de la medianoche, que es sobre la vida de un personaje que nace el día de la independencia de la India y cuenta su historia, su vida, las peleas, las fracturas, la felicidad de la independencia, pero también cómo empezó la gente que antes vivía, dice él, cohabitaba el musulmán con el hindú, con el inglés, con el indio, con todos, empezaron a pelear. ¿Ha tenido figuración, ha tenido premios Nobel de literatura? Tal vez el del libro de la selva. El libro de la selva, 1907, Rudyard Kipling. Hace añitos, ¿no? Sí. Ok. Hoy cuando uno puede decir cómo ubica la literatura india, ¿es una literatura de qué tipo? Siendo tan grande un país, como usted dice que tiene hasta Ministerio del Libro. Hay de todo. O sea, es variado. Es muy variada, pero lo más reconocido es la historia. Ellos cuentan su historia. Es que la historia de la India es una historia muy antigua. Estamos hablando de cerca de 1500 años antes de Cristo. Cuando empiezan a hablar de literatura, aunque no necesariamente escrita, ni rupestre, como podría uno decir en Mesopotamia o Babilonia. Si le estoy entendiendo, Teresita, la literatura india nace es con palabras y no con letras. Nace con palabras, con historias orales, con tradiciones, historias que se fueron contando y repitiendo y sentaron la base para la literatura de hoy. Y esa literatura basada en ese momento en qué, en historias, en tradiciones. En religión, un poco lo mismo que tenemos más nosotros. Más en religión que en temas sociales. Claro, el tema védico se llama los Vedas. Ajá. Son 4 canciones. Canciones que se repiten de generación en generación y que datan más o menos del siglo 1500, del año 1500 antes de Cristo. Y van repitiendo estas 4 canciones que van contando, de alguna manera parecido a nuestra Biblia, van contando la historia del mundo. Y van transmitiendo un mensaje que después retoma la historia moderna y la religión moderna de la India, como la reencarnación o el karma. Estos Vedas son considerados textos sagrados, ¿no? Sí, son 4 textos sagrados. Sí. Era esa primera aproximación a la religión. Y después, cuando nace el hinduismo, cuando empiezan a hablar de Krishna, de los dioses del hinduismo, cuando empiezan realmente a escribir las historias épicas, retoman algunos conceptos clave, el karma
Sí. que es el castigo por lo que he hecho yo en vidas anteriores, la reencarnación, si estoy hablando de vidas anteriores, y el Dharma, que de alguna manera es lo bueno que yo cosecho cuando tuve una buena vida antes. Si estoy recordando, los Vedas son en buena medida la base de toda esta tradición religiosa muy profunda, espiritual, india, del politeísmo, que le da paso al hinduismo. Claro, es que ellos nunca han sido monoteístas como podemos decir los judíos, los cristianos y Islam. No, ellos siempre han tenido varios dioses. Está el dios de la fuerza. Hoy en día, por ejemplo, está Krishna, que es el dios principal, Sí. pero también está Shiva, que es la señora de Rama. Está Rama, que es un dios azul. En toda la filosofía, en toda la literatura lo pintan de azul. Tiene la piel azul, un azul fuerte, un azul rey, podríamos decir. Está de mis favoritos, Ganesh. Ganesh es el elefante. Es un dios que tiene cabeza de elefante y es de mis favoritos porque uno cuando está feliz en la vida le deja dulces a las estatuas de Ganesh y siempre me ha parecido que es algo, valga la redundancia, dulce, bonito y agradable como Dios, que le gusten los dulces. Increíble. Y eso todo arranca con esta literatura oral, si le entiendo yo. Sí. Bueno, pero vienen los libros épicos, que hacen parte de la historia de la humanidad. Es que la historia de la India es fascinante. Es absolutamente fascinante. Y ahí son dos los grandes épicos. Ujú. Uno, el Ramayana, que habla precisamente de este dios azul, Sí. Rama, y habla de su exilio, cuando su padre, sin decirle todavía que era Dios, lo exilia por una promesa que le había hecho a una de sus esposas, y lo exilia con su señora, y sufren toda clase de aventuras, de dramas. 2 veces le toca repudiar a la señora porque la acusan de infidelidad, vuelve con ella, vive en el exilio con su hermano, dicen que su hermano no durmió durante las décadas que duró el exilio para estar cuidándolo a él, y solamente después al final su padre le revela su identidad y dice, tú eres un dios, y reinó 11.000 años. Esos relatos me llaman la atención, Teresita, no son en prosa sino en verso. En verso. Increíble. Son O sea, en son verso. poesías. Son poesías escritas en sánscrito, no, Sí. sino en sánscrito, y tienen como un sonsonete cuando se leen, que tiene mucho que ver después, vamos a ver con el que no es épico, pero es tal vez el más importante para ellos, que es el Bhagavad Gita, pero antes, porque Sí. es el origen del yoga, y sonidos tienen que ver con yoga, pero antes está el Mahabharata. Y el Mahabharata, pues, marca toda una época que incluso usted me corregirá, hoy muchas corrientes humanistas lo toman como inspiración. Claro, es que esa es una historia fascinante. Ajá. Además es una historia que tiene de todo. Tiene historias de amor entre los protagonistas, los 2 hermanos. 2 hermanos, uno de los cuales tiene 101 hijos, y el otro hermano tiene un castigo de los dioses y no puede estar con ninguna mujer. Pero sus mujeres tienen un permiso especial también de los dioses, Sí. y pueden invocarlos y tener hijos sin estar con su marido. Y los hijos del uno y los hijos del otro, entonces ahí tenemos historias de amor, porque el rey finalmente está con una de ellas y se muere de amor. Qué Pero belleza. los hijos de ellos entonces pelean, entonces tenemos guerras, odio, peleas de familia, amor, y todo esto en medio de dioses, religión, los dioses que bajan a la tierra, un poco como en la literatura greca, romana, que los dioses interactúan con los seres humanos de alguna manera, y también de veneración, de odio y de enseñanza. Qué belleza. O sea, Es maravilloso. Qué hermosura. Y entiendo que del Mahabharata nace en buena medida el Bhagavad Gita. Sí, es que el Mahabharata nos deja cosas fascinantes. Sí. Yo vuelvo antes de hablar del Gita Sí. porque tiene que ver con eso. Hay historias, por ejemplo, hay uno, mi personaje favorito es Arjuna. Arjuna es el guerrero, hijo del hermano que no podía tener sus hijos directamente con sus señoras. Arjuna es un guerrero y se enfrenta a su hermanastro. Precisamente, el señor que tuvo 101 hijos, su hijo mayor y Arjuna se enfrentan en una guerra. Y en un momento dado decían que le van a pedir ayuda a Krishna, el gran Dios, para que sea Krishna el que los guíe en la batalla, en la guerra. Y corren los dos hasta llegar a la casa de Krishna, y llega primero el mayor, el hijo de el otro, y se sienta en la cabecera al lado de Krishna, que está durmiendo, y se queda mirándolo mientras duerme. A Arjuna le toca sentarse en los pies de la cama. Krishna de pronto se despierta, ¿y a dónde mira primero? A los pies. A los pies. Claro.
Entonces cuando le preguntan a quién va a ayudar, dijo, a Arjuna, que lo vi primero. Entonces nos enseña cosas como, no siempre gana el primero que llega. Es un libro de enseñanzas maravillosas. Y sí, de ahí sale el Gita. Pero antes de eso, antes del Gita, es que estaba leyendo que el Mahabharata es 7 veces más grande que en volumen que la Ilíada y la Odisea. Juntos. Sí, es enorme. Y son poemas épicos. Son poemas épicos, y son pequeñas historias. Qué maravilla, qué barbaridad. Hoy, repito, hoy son de culto. Hoy la humanidad, mucha gente lo sigue como una manera de vida. Sí, eso es cierto. Y ahí viene el Gita. El Gita viene... Sí, ahí sí el Gita, que es parte del Mahabharata. Claro, porque el padre de los 101 hijos adopta a los 5 hijos de su hermano cuando éste muere de amor. Y en un momento dado dice, mis 2 hijos se van a enfrentar en una guerra. Yo quiero, pero no quiero. Las 2 cosas. Quiero, pero no quiero saber cómo va a terminar esto, porque no quiero que los 2 mueran y que los 2 ganen. Son hermanos. Entonces aparece un señor que con permiso de los dioses va a tener la visión adelantada de lo que va a pasar, la visión de los dioses, a contarle la historia. Y se la resume en 18 capítulos, que es el Bhagavad Gita. Y son capítulos que resumen pequeños episodios recontados por este señor, de alguna manera, transmitidos por este señor, en los que transmite 18 mensajes, más que saber qué va a pasar y quién gana la guerra, transmite 18 mensajes de por qué va a ganar uno y por qué no. Y es que el Gita tiene que ver con 6 grandes temas. Sí, está el tema de la fortaleza, porque es una guerra, pero también va a hablar de qué es lo que pasa cuando uno sabe mucho, quién es el más ilustrado, el más inteligente, el más sabio, el más fuerte, el más sabio, el más bonito, porque también hablan de la belleza. Sí, de la estética. De la estética, el que más influye sobre los otros, el más próspero, pero termina diciendo, hay un 6º valor. Una vez que uno tiene todo esto, uno puede, y los 2 pueden tener valor, pueden tener fortaleza, pueden tener riqueza, pero lo 6º que deben tener es lo que hace grande a una persona, y es el desapego. Una vez que tengo todo, es el desapego. Y hablan del desapego, y el Gita, este libro, se convierte a través del desapego en un manual de yoga. Ahí nace el yoga. El yoga. Cada uno de los 18 capítulos representa un tipo de yoga distinto. Meditar, hacer ejercicio, pensar y hablar con los otros, el calor, el frío, el yoga para la guerra, el yoga para relajarme, el yoga para el amor, todo. Qué maravilla. Cada capítulo representa una manera distinta de entender el mundo y desapegarse. Eso me parece clave. Y también tiene una profunda, digamos, un profundo significado místico. Usted me corregirá, Teresita, porque este Bhagavad Gita también es la base del pensamiento religioso indio. Y ahí genera toda una oda a lo que llaman Dios, a Krishna. Y ellos dicen, esta es la canción a Dios. Es una canción a Dios, es una canción a Krishna. Y es que Krishna era central en el Mahabharata. El Dios que estaba en todos lados. Sí, y le ayudó a Arjuna como su sirviente. Le manejaba su carroza. Y a través de los caminos que recorrían y la llanta que se varaba del uno y del otro, le daba mensajes de la vida. Entonces es muy espiritual. Sí, y es una manera de entender el mundo. Si uno, desde esos tiempos tan remotos hasta hoy, lo increíble es que es una literatura, una mística, un mensaje que, repito, ha calado no solo en la India, sino en buena parte del mundo, y para muchos representa ir en contra de ese mundo hoy veloz, rápido y frenético. Yo creo que ese es tal vez el mayor legado que deja toda esta literatura india. Eso es muy cierto, pero yo me quedo con la palabra desapego, porque además Gandhi era el representante en carne y hueso de lo que entendemos hoy por desapego total. Increíble, ¿no? Es un tema que nos pone a pensar que lo que uno no conoce tiene aspectos y cosas absolutamente maravillosas, porque también, repito, es una cultura no muy conocida en muchas partes de Occidente. No, para nada. Tiene sus castas, tiene sus tradiciones, uno a veces piensa en pobreza, sí, pero también dentro de todo tiene una cultura alegre, lo vemos en sus películas, en su música,
y una cultura que tiene mucho que enseñarnos, yo creo. Teresita, porque las noticias también tienen historia. Esto es Memorias del Mundo, un video podcast disponible en YouTube y en todas las plataformas de audio.